Muy buenas, candorianos, ¿qué tal? El próximo día 16 se estrena por fin en HBO Max la serie The Last of Us. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? I'm not family. No. You're cargo. You might not be her father, but you were someone's. Serie de terror ambientada en un universo post-apocalíptico y, como sabéis, pues basada en el popular videojuego y protagonizada en esta versión live action por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie. A todos los que lleváis jugando a este juego desde, 2013, que creo que fue cuando salió la primera versión, no hay que contaros nada de lo que es el universo de Last of Us porque lo sabéis perfectamente, pero seguro que hay mucho boomer en mi audiencia que es un poco como yo y tiene ganas de ver la serie porque el tráiler tiene muy buena pinta, pero a lo mejor no estás tan versado en el universo del videojuego. Pues no te preocupes porque para eso nos hemos juntado hoy aquí con el amigo David Lorao, que es un fanático absoluto del The Last of Us y que tiene mucha información al respecto, y le he hecho unas cuantas preguntas para hacer un poco una guía de todo lo que debes saber antes de ver The Last of Us. Así que vamos a responder a continuación a unas cuantas cuestiones clave para entender mejor esta serie. Bienvenidos, candorianos, empezamos. Esto es la botella de Candor. Bienvenido a la botella de Candor. Esto es Candor. Bueno, la primera pregunta obligada, ¿vale? Para poner en situación a todo el mundo que quiera ver esta serie y que no tenga ni puñetera idea más allá de lo que ha visto en el tráiler. ¿De qué va? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el contexto básico de The Last of Us? Hola, candorianos. Bueno, lo primero de todo, darte las gracias, Javi, y daros las gracias también a todos vosotros, candorianos, por acogerme en este nuevo vídeo que vamos a hablar de The Last of Us. Es una de las sagas seguramente de mi vida y me apetecía muchísimo hacer esto con mi hermano, así que, bueno, vamos a responder a la pregunta, ¿no? De qué es The Last of Us para la gente que no lo conozca. Como bien has dicho al principio del vídeo, Javi, el resumen más sencillo de The Last of Us es decir que esta es una historia apocalíptica, ¿no? Es un mundo en ruinas, hay un hongo que se llama Cordyceps. Este hongo es real, existe en la vida real. Lo que pasa es que no afecta a humanos, afecta más bien a bichos. El Cordyceps, por ejemplo, para que os pongáis en situación, es un hongo que se introduce, por ejemplo, dentro de una cucaracha y acaba poseyendo su propio cuerpo. O sea, está documentado de manera fehaciente que hay cucarachas muertas, clínicamente muertas, que pueden seguir moviéndose una vez muertas porque el Cordyceps se ha instalado en su cerebro y es capaz de dirigir a esas cucarachas, que vuelvo a insistir, son cadáveres que andan, básicamente zombies. Entonces, Neil Druckmann, que es el creador del videojuego original, partió de esa idea, ¿no? De esa base científica y se preguntó a sí mismo, oye, ¿qué pasaría si el Cordyceps afectara a los humanos? Y de ahí comienza a surgir este mundo apocalíptico, ¿no? Hay un virus, hay una pandemia como la del coronavirus que afecta a los humanos de una manera además muy brutal y básicamente los convierte en una especie de zombies. No se llaman zombies ni caminantes, sino que se llaman infectados en el mundo de The Last of Us. Y en esa historia apocalíptica nos encontramos a un personaje protagonista, que es Joel, y a un personaje secundario, que debería ser secundario al menos, aunque luego no lo será, que es Ellie. Ellos dos tienen que recorrer parte de Estados Unidos en busca de una facción que pueden, de alguna forma, es que intento no hacer spoilers, porque no quiero hacer ningún spoiler y que lo descubráis, la gente que no conozca el videojuego, que lo descubra en la serie. Pero ellos dos hacen un viaje por todo Estados Unidos en busca de unos científicos que podrían acabar resultando clave para descubrir cómo luchar contra el Cordyceps, contra el hongo, y así poder acabar de alguna forma con la pandemia, ¿no? Pues construyendo, creando, desarrollando algún tipo de vacuna que provoque que el mal sea endémico y que así pues la civilización humana pueda volver a expandirse. No conocemos más cosas del mundo de The Last of Us más allá de Estados Unidos, simplemente deciros que es un mundo oscuro, cruel, decadente, no existe el bien y el mal, las barreras morales han caído completamente y por lo tanto nos encontramos en un mundo en el que vale todo, con tal de sobrevivir. Vale absolutamente todo. Así que ese es el punto de partida que tenéis que tener en cuenta a la hora de afrontar The Last of Us, una historia posapocalíptica donde hay una especie de zombies que son infectados,
un señor y una niña tienen que viajar por todo Estados Unidos para encontrar una posible cura, una posible salvación, y se van a encontrar por el camino un montón de cosas que nos hacen pensar que igual el gran enemigo de la humanidad no es el hongo, sino la propia gente que vive en el mundo. Bueno, y creo que es imposible no establecer alguna comparación, algún paralelismo con otra serie también ambientada en un universo post-apocalíptico y que también lleva muchos años en televisión, que terminó recientemente, como es por ejemplo The Walking Dead. Así que podríamos decir que The Last of Us es algo tipo de Walking Dead, ¿o no? Esta es una buena pregunta, Javi, porque hay mucha gente que suele comparar The Last of Us con The Walking Dead. Y yo no encuentro la comparación, ¿vale? Quizás puedo encontrar ciertos paralelismos entre The Walking Dead cómics y The Last of Us videojuego. La serie de televisión de The Walking Dead puso más el foco en acción, en survival y... Esta serie no es solamente, o sea, esta saga, esta historia de The Last of Us no es solamente un survival. Como he dicho, hay muchos claroscuros, hay un mensaje detrás que nos está hablando sobre la lucha entre el individualismo y la sociedad, hacer un cierto paralelismo entre el liberalismo y el comunismo. Hay muchísima más profundidad en la historia de The Last of Us videojuego que en la adaptación televisiva de The Walking Dead, que es lo que la mayoría de gente conoce. En los cómics de The Walking Dead sí que encontramos muchísima más profundidad y complejidad sociopolítica, ¿no? Porque de alguna forma te están contando cómo se construyen las sociedades de nuevo, cómo funcionan las relaciones humanas dentro de unos códigos que han cambiado completamente, y allí sí que podemos encontrar, como digo, un símil con la historia de The Last of Us. Ya he dicho en el corte anterior que The Last of Us es una historia que no es nada maniquea. O sea, estamos hablando de un tipo de historia en el que los códigos éticos y morales que nosotros conocemos han caído completamente, han sido destruidos. Esas fronteras se han derribado para siempre y las reglas del juego han cambiado, y en esas reglas del juego es donde las personas toman una serie de decisiones que seguramente sean moralmente reprobables desde nuestro punto de vista, pero lo hacen exclusivamente para sobrevivir. Así que sí, puede haber ciertos paralelismos con el cómic de The Walking Dead, pero esta serie no debería ser una serie de acción. The Last of Us no debería ser una serie de acción. Es una serie mucho más compleja, mucho más profunda y mucho más pesada. Hace más por reflexionar que por mostrar acción. Y eso que hablamos de un videojuego. Y en un videojuego las mecánicas son afrontar unos conflictos que suelen ser peleas, ¿no? Y en este caso tienes que matar a infectados para poder sobrevivir, que eso sí es acción. Pero aquí, como ya han declarado los creadores de la serie, tanto Craig Mazin, el creador de Chernobyl, que es el showrunner principal, como el propio Neil Druckmann, creador del videojuego y showrunner compañero en la serie de HBO, ya han dicho que la serie va a tener menos acción que el videojuego, cosa que es lógica, y que se va a centrar más en el desarrollo de los personajes, que es lo importante y que es lo que tenemos que examinar. Ok, pues hablemos ahora de los protagonistas, ¿vale? Sobre todo de los dos principales, que son los que le dan, pues, el motor a la serie, como son, por ejemplo, Joel, el personaje que interpreta Pedro Pascal. Bueno, pues Joel Miller es el personaje principal, al menos de la primera historia. Este hombre es un tío de Texas, de Austin, nació el 26 de septiembre, se estima que o el año 84 o el año 85. Se difiere un poco las versiones, pero bueno, básicamente nació a mediados de los años 80 en Austin, en Texas. Como no quiero hacer spoilers, el punto de partida de Joel es una tragedia. A él le salpica una tragedia y eso es lo que hace que desde el principio de la pandemia, no desde el comienzo del hongo, de la transmisión del Cordyceps, él afronte lo más duro de la vida, ¿no? Y le hace convertirse en una persona muy diferente de lo que era en el mundo antes de la pandemia, antes del Cordyceps, antes del hongo, ¿no? En el mundo de The Last of Us que nos encontramos es un tipo duro, un tipo que domina las armas, es un tipo que, como he dicho antes, ya no tiene ningún tipo de código moral. Hará absolutamente lo que sea, como sea y con quien sea, con tal de sobrevivir y con tal de mantenerse en pie. Y tiene un carácter un poco sobrio al principio. Es bastante cínico. Lo que pasa es que Ellie es muy pronto el personaje que consigue derribar esos muros
emocionales que ha instalado Joel y se convierte en un padre, en un padrazo, en un tipo... A mí siempre me ha parecido un tío muy complejo de analizar, Joel, pero es este tipo de personaje que gusta mucho a la gente, ¿no? Porque es un tío ya pasado de rosca, un tío que ya no tiene mucho que perder, que es capaz de absolutamente todo por los suyos, que tiene corazón, que tiene entrega, que tiene alma. Y en ese sentido es un personaje que se llevó muchas luces en su día, a pesar de que Ellie se le arrebató gran protagonismo. Yo creo que son indivisibles el uno del otro. Especialmente Joel necesita más a Ellie que Ellie a Joel, pero son muy indivisibles el uno del otro. Yo siempre he dicho que en The Last of Us, Ellie es el motor de la historia y Joel es el corazón de The Last of Us. Así que, a ver qué nos encontramos en la serie, pero ya os digo que es un personaje complejo, duro, cruel, frío, pero que pronto genera mucha empatía porque acaba convirtiéndose en un personaje arrebatador. Y si Joel es clave, más clave aún, por supuesto, es el personaje de Ellie, interpretada por Bella Ramsey. ¿Quién es Ellie y por qué es tan importante? Bueno, y ahora vamos con Ellie Williams, el personaje, como he dicho, el motor de The Last of Us. Ella es primero un MacGuffin de la historia de Joel y luego de repente es una llamarada, es una luz en la oscuridad, es... Cualquier cosa que yo diga sobre Ellie no va a ser realmente objetiva, o sea, a fin de cuentas llevo el tatuaje de esta niña en el brazo porque es el personaje, para mí el personaje femenino por antonomasia, ya no de los videojuegos, el personaje femenino por antonomasia. ¿Cómo definir a Ellie? O sea, claro, Ellie al principio es una niña que es una niña, o sea, no es que sea repelente, es que es una niña. Se comporta como una niña, pero claro, es una niña que ha crecido en un mundo en ruinas y por lo tanto no conoce el mundo de antaño. De hecho, la nostalgia que ella siente por un mundo que ha perdido es casi una nostalgia impostada. ¿Qué ha conocido Ellie, no? Del mundo anterior, nada, absolutamente nada. Solo ha conocido ruina, miseria, violencia, sangre, peligro, ¿no? Su vida vale un centavo. En cualquier momento un infectado de estos te arruina, ¿no? La vida y te convierte en una especie de zombie, ¿no? En un no vivo, en un no muerto. Ellie siempre ha sido descrita por algunos como un personaje violento. Yo no voy a defender la violencia, evidentemente, pero juzgar a Ellie como un personaje violento, teniendo en cuenta, como he dicho, que los códigos en The Last of Us no tienen nada que ver con los nuestros, a mí me parece un poco superficial. Yo creo que Ellie es mucho más complejo que eso y es un personaje que tiene una evolución monumental en la historia hasta acabar convirtiéndose en la gran protagonista de The Last of Us. O sea, ella es la gran protagonista de The Last of Us. Es el futuro de The Last of Us, es el presente de The Last of Us y por no hacer ningún spoiler, porque no quiero hacer ningún spoiler, Ellie debería ser lo importante en la serie. O sea, yo entiendo que a Joel haya mucha gente que le llame mucho la atención y le guste y le vaya a encantar porque es que como he dicho, es un personaje emblemático, pero Ellie es el motor de la historia. O sea, creo que la parte emocional se la debería llevar Joel, pero Ellie es un personaje, lo veo muy generacional y creo que puede marcar a mucha gente que no haya jugado a los videojuegos y no conozca la historia. Estoy 100% convencido de que puede ser así. Veremos cómo acaba saliendo, sobre todo con el tema del casting, que a mí es lo que menos me convence, pero yo tengo mucha fe en Ellie. Y bueno, como en cualquier producto en el que hay un virus ahí de por medio, ¿no? Y tenemos muchos referentes en los videojuegos y en la televisión, una de las cosas que más mola ver son las diferentes criaturas y los tipos de infectados que vamos a encontrar tanto durante el juego como durante la serie. Esperamos. ¿Qué tipos de infectado y qué tipos de monstruos diversos podemos encontrar en el universo de The Last of Us? Bien, esta puede ser la parte más coñazo del vídeo, por decirlo de alguna forma, porque es la única parte del vídeo que yo tengo preparada con texto, y es que es importante destacar, como he dicho al principio, que no son zombies, son infectados. Hay una diferencia bastante importante. Os he dicho que es un hongo, ¿no? El Cordyceps. Es un hongo mutante que infecta a los humanos, ¿de acuerdo? Es importante que entendáis de alguna forma que los Cordyceps engullen a los humanos y los van transformando lentamente en una especie de monstruos, ¿no? Una especie de zombies irreconocibles. Son como zombies, ¿eh? O sea, esto es así. Lo que pasa es que los que han sido infectados más recientemente, es decir, si tú has sido infectado como hace un día o dos, vas a tener un aspecto más humano. Sin embargo, conforme van pasando las semanas, te vas convirtiendo en un hongo. Te vas convirtiendo en un monstruo poco a poco. Hay diferencias entre los distintos tipos de infectados, los voy a comentar brevemente para no dar mucho la turra. En primer lugar tenemos a
a los corredores, que es la primera fase del virus, por decirlo de alguna forma. Esto sucede como al cabo de 2 días. La infección alcanza tu cerebro y te conviertes en un corredor, así es como los llaman, los corredores. El infectado empieza a perder pelo y desarrolla lesiones por todo el cuerpo y son los primeros realmente en desaparecer, ¿no? No tienen un gran poder, por decirlo de alguna forma, los corredores, porque están en las primeras fases de la infección. Llevan 2 días, están en la primera fase de la infección, se quedan ciegos. Son feos, pero no son los más feos de todos. Porque, por ejemplo, tenemos a los acechadores, por otro lado, que es después de las fases iniciales de la infección, los zombies nuestros infectados pasan a la siguiente fase y se convierten en acechadores. Son raros, tienen una especie de infección fúngica en la cabeza, ¿no? Que les sale, que les brota de repente, ¡pimba! Les brota de la cabeza, en la mitad de la cara, les brota una especie de hongo. Y el resto es humano, el resto es humano. Son rápidos como los corredores, pero son más agresivos que los corredores, es decir, son más fuertes. Son inteligentes. Por ejemplo, los acechadores tienden emboscadas a las presas. Acechan, de ahí el nombre, ¿no? Los acechadores tienden emboscadas a las presas. O sea, que son inteligentes, no son estúpidos. Y están en una fase, como digo, más desarrollada que los corredores. Llegamos a una tercera fase de infectado. Son los chasqueadores. Son los más famosos de The Last of Us. Los que hacen este sonido extraño, que es un ecolocalizador, básicamente. La cabeza ya no tiene cabeza. Eso ya es un hongo puro. Son grotescos, son feísimos. Y el nombre de chasqueador, precisamente por ese chasquido, ¿no? Ese sonido, otro de los más característicos de la saga de The Last of Us. Y esto les permite ecolocalizarse, sortear obstáculos y encontrar presa. Básicamente son como Daredevil, pero tienen que hacer ruido para, de alguna forma, generar ese efecto de ecolocalización. Luego tenemos a los gordinflones, que como su propio nombre indica, son bastante gordetes. Si un zombie, si un infectado consigue sobrevivir mucho tiempo, acabará convirtiéndose en un gordinflón. Estos son hiper difíciles de matar, están totalmente cubiertos de hongo, tienen ecolocalización, pero son muy lentos. Esa es la parte positiva, son lentos, se puede escapar de ellos. Eso sí, si te pillan está jodido porque estas son muy fuertes, son muy fuertes. Son raros de ver, son muy peligrosos. Es raro que un infectado dure tanto tiempo, entonces no debería haber muchos gordinflones en la serie. Otra variante de los gordinflones son los tambaleantes. Los tambaleantes tienen un aspecto muy similar, pero la infección fúngica de un tambaleante les ha congelado la boca. Igual que en los gordinflones sí que tenían la boca abierta, o sea, podían morder o podían lanzar la infección a través de la boca, ¿no? Los tambaleantes no tienen la boca, o sea, tienen la boca como congelada por culpa de la infección fúngica. Entonces lo que hacen es lanzar ráfagas explosivas de esporas, que son pústulas ácidas que le recubren el cuerpo, entonces te van lanzando esporas, te van, ¿sabes? En lugar de morderte, te lanzan esporas para infectarte. Luego están los tocones, que esto ya es el infectado que ha completado todas sus etapas de infección, ¿no? Se ha convertido en chasqueador, en corredor, chasqueador, luego en gordinflón o en tambaleante. Y como ya no es capaz de desarrollarse totalmente, lo que hace el parásito es devorar al huésped, es decir, comerse al humano y buscar una esquina oscura y fría para quedarse ahí. Esto aparece mucho en los videojuegos y aparecerá un montón en la serie, ¿no? Que en cualquier esquina veréis un cadáver que está como con un hongo pegado a la pared. Pues eso es un tocón, se le llama los tocones. Ya es en la fase final. El hongo ha devorado al humano, ya no queda nada. Y el último, que yo creo que no lo veremos en The Last of Us, o si lo vemos, lo veremos dentro de muchas temporadas, es el Rey Rata. Este salía en The Last of Us 2 y es una criatura que se formó durante décadas después del brote del virus y es el resultado del crecimiento de los infectados entre sí para formar un zombie infectado gigante. Es decir, un montón de infectados se hacen... Se agrupan como si fuera una mente colmena y se convierten en el Rey Rata. Estos son los infectados que vamos a ver. Ya os he dicho que era la parte más coñazo del vídeo, pero a mí me hace ilusión también compartir este conocimiento y creo que a vosotros os hará gracia haberlo conocido. Y hablando de cosas importantes, oye Lorao, a mí me gustaría preguntarte ¿por qué crees que este videojuego es tan importante? O sea, ¿tiene un componente generacional? ¿Ha marcado algún tipo de preferente o es un referente de algún estilo? O sea, ¿por qué The Last of Us es tan importante para mucha gente? Esta pregunta que me haces, hermano Javi, yo creo que es la más importante de todo el vídeo. ¿Por qué The Last of Us es tan importante, no? Para mucha gente, para muchas generaciones. La pregunta es buena porque esta historia, y lo acabo de explicar en los cortes precedentes, esta historia no ha inventado el fuego o la rueda. O sea, me refiero, no deja de ser una historia posapocalíptica donde seres humanos tienen que sobrevivir, 2 personajes viajan a un sitio para buscar la cura. Esto ya se ha contado 1000 veces, ya se ha visto 1000 veces. A mí esta historia me ha recordado siempre mucho a La carretera de Cormac McCarthy,
que básicamente es un padre y un hijo intentando sobrevivir en un mundo en ruinas, con la ausencia de zombies, evidentemente. Hay gente mala por ahí, caníbales. Pero The Last of Us tiene algo, tío. The Last of Us tiene algo, y para mí son los personajes protagonistas. Creo que el dúo que hacen Joel y Ellie, ¿no? La dinámica que se genera entre ellos, la relación, cómo se desarrolla, las decisiones que se toman tan trascendentales, la parte tan humana de The Last of Us en un mundo tan inhumano, creo que es lo que ha provocado que la gente haya encumbrado, ¿no?, esta obra. De alguna forma es una historia que ya conocemos, es una historia que ya hemos visto 1000 veces, pero siempre he dicho que no es tan importante qué cuentas, sino cómo lo cuentas. Y The Last of Us se hace grande allí, en cómo lo cuenta. Porque de pronto todo lo que tiene que ver con sobrevivir, que digamos es el reclamo publicitario principal de este tipo de historias, deja de estar en primer plano y pasa a estar en un segundo, en un tercer plano. Y empiezan a interesarte otras cosas. Te empiezan a interesar los dos personajes protagonistas, te empieza a interesar las facciones, el mundo, las consecuencias de las decisiones que se toman. Y luego está el hecho de que las interacciones que tienen Joel y Ellie son lo mejor del juego. O sea, los momentos de pausa de The Last of Us, donde los personajes hablan de cosas estúpidas y banales, pero de pronto, a las 4 horas de estar jugando, a las 6 horas de estar jugando, tienes la sensación de que son parte de tu vida, como familia. Estos dos personajes necesitas que les vaya bien. Eso es lo que ha conseguido The Last of Us. Ha conseguido que con una historia manida, repetida, clásica, en vez de subvertir el modelo, ha puesto el foco en otras cuestiones y ha provocado que nos sintamos parte de esta historia, pero muy integral. O sea, no como, no, es que soy el protagonista, no, nos ha hecho sentir que estos personajes son reales. Creo que la clave de The Last of Us es la empatía que generan los dos personajes protagonistas, y por eso creo que la clave de la serie va a ser el desarrollo narrativo que vayan a tener estos personajes, y la traslación de esa emoción que el videojuego logró es lo que van a tener que llevar a cabo los dos actores protagonistas. Pedro Pascal y Bella Ramsey tienen un papel durísimo aquí, durísimo. O sea, es muy difícil llevar a la pantalla a estos dos personajes y hacer trascender toda esa emoción que lograron en su día con los videojuegos. Veremos cómo sale. Yo estoy convencido de que el tono es el correcto, y ahora solo queda esperar a que no hayan hecho ninguna invención y descubrir una vez más que esta historia tan humana nos puede hacer muy felices, pero también nos puede hacer sufrir tanto. Y por último, la última cuestión que lanzamos en este vídeo es, bueno, posiblemente la que todo el mundo tiene ganas de responder a partir del día 16 con el estreno de la serie, que es si la serie va a ser fiel al videojuego o si va a ser más bien una adaptación, pues, libre. A ver, yo aquí tengo una respuesta por partes. Por un lado, creo que sí que va a ser fiel en determinados aspectos, que es lo importante. Por ejemplo, desarrollo de personajes, historia y sobre todo el tono, que era, yo creo, la clave de The Last of Us. Esto se deja ver ya en los trailers. Creo que la serie va a ser una gran adaptación en ese sentido, en los aspectos esenciales de la propia historia, pero creo que hay pequeños detalles que no van a estar del todo trasladados, ¿no? Y al final, al ser un videojuego, mucha gente va a decir algo así como, joder, que podían haber hecho tal. Por ejemplo, hay rumores, ¿no?, del tema de los hongos y las esporas, que no van a ser esporas, porque decían que no es realista, y que van a ser como zarcillos. Esto tampoco está del todo confirmado, pero hay como ciertos rumores. Luego la historia no será tal cual en el videojuego, sino que va a expandir mucho más. El viaje de Ellie y de Joel por Estados Unidos va a ser más largo, van a conocer a más gente, nos presentarán nuevas facciones, habrá nuevos personajes. Es decir, todo eso hará que la historia sea más grande que en el videojuego. No quiere significar que eso vaya a ser mejor, sino que va a durar más tiempo, evidentemente, que el videojuego en el sentido narrativo. Bueno, en esas nuevas partes de la historia se pueden tomar una serie de decisiones que subviertan ciertos comportamientos o nos dejen ciertas cuestiones debatibles. Pero ya os digo que yo creo que una adaptación no tiene que ser tal cual la historia del material original, sino que, desde mi punto de vista, lo que debe conseguir es capturar la emoción, la esencia, los sentimientos, ¿no?, que genera una obra, y llevarlos a otro medio, ¿no? En este caso, de los videojuegos al cine, que tampoco hay una diferencia brutal. Así que, bueno, yo ya te digo, yo tengo fe en The Last of Us. Creo que Neil Druckmann, la mano de Neil Druckmann, el creador del videojuego original, se nota. Creo que Craig Mazin, el creador de Chernobyl, es un grandísimo showrunner y está en un gran momento de su carrera.
audiovisual y cinematográfica. Y los actores tienen una gran relación entre ellos fuera de cámara, por lo tanto voy a apostar por The Last of Us. Aunque no me convenza el personaje de Ellie, ¿no? La adaptación que puedan hacer de Ellie, porque le tengo demasiado cariño, demasiada estima al personaje del videojuego. Yo voy a apostarlo todo a que The Last of Us va a ser un bombazo y que vamos a tener una de las mejores series de 2023 ahora mismo, al inicio del año. Cosa que, aligerando, no hay que perder el tiempo. Pues Lorao, muchísimas gracias por acompañarnos en este pedazo de vídeo que no habría sido posible sin ti y sin tus conocimientos, cariño y fanatismo por The Last of Us. De nada, hermano, gracias a ti. Ya sabes que siempre que quieras contar conmigo puedes contar conmigo. Yo soy tu fiel escudero hasta la muerte. Yo por mis hermanos y por mis amigos, vamos, me parto el pecho, la cara y lo que haga falta. Así que, y para mí ha sido un placer hablar de The Last of Us. O sea, es una de las sagas de mi vida, es una de las historias de mi vida y de verdad es un auténtico placer haberme dejado caer por aquí por la botella de Candor. Y ojalá hagas debates de The Last of Us y cuentes conmigo, porque a mí me encanta hablar de esta historia, me encanta hablar de Ellie, se me va a caer la baba seguramente 5 o 6 veces, porque es como mi hija. Y poco más que decir, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, dad like, suscribiros al canal de Javi, y si os queréis suscribir al mío, que tampoco hace falta, pero si queréis suscribiros al mío, suscribíos también. Y que nadie os quite el placer de estar vivos. Que la vida suele ser un poco hija de puta, pero merece la pena. Las pequeñas cosas que te hacen feliz, esas son las pequeñas. A esas hay que cogerlas, agarrarlas del pescuezo y decir, no os vayáis, quedaos conmigo. Hasta luego, chicos. Espero que a todos los que os hayáis asomado a este vídeo por aquí por el canal, que es un contenido diferente, pues hayáis pasado un rato entretenido, que eso es la función principal de YouTube, entretener. Si además habéis descubierto algo interesante, un poco una guía para ver la serie, pues oye, mejor que mejor. Y os pido por favor un buen like y que os suscribáis al canal si aún no lo estáis. Por supuesto podéis esperar aquí primeras impresiones, reviews con spoilers, a lo mejor algún debate incluso sobre la serie, así que atentos al contenido, que aquí este año se viene cargadito en la botella de Candor. Nos vemos en un próximo vídeo y hasta entonces, buena suerte para ti y para tu familia. La botella de Candor. Como